Hola, bienvenido a tu programa Crece en Biblia. El objetivo de este programa es darte una visión general, panorámica, de todo lo que tiene que ver con la Escritura, con la Biblia, y no solamente con los contenidos de cada libro, sino que también cómo la Biblia se fue desarrollando, cómo se escribió y qué materiales se usaron. Pero antes me gustaría dejar en claro que, como lo enseñé en tu programa Crece en Doctrina, que la Biblia es la revelación especial de Dios, es la forma como Dios quiso comunicar su mensaje de manera específica e inspiró a algunos hombres con el fin de que escribieran y pudieran darnos a conocer el mensaje especial de Dios, el mensaje de salvación y redención. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por su parte también, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, nos enseña que la profecía no vino por voluntad humana, nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Obviamente esos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo vivieron en épocas, en culturas muy antiguas, algunos en la época de Cristo, como Pablo, como Lucas, como Mateo, como Marcos, pero también otros hombres que existieron 500 años, 1000 años, hasta 1500 años antes de Cristo, como en el caso de Moisés. Ellos, cuando recibieron esta revelación especial, muchos de ellos escribieron. Y por eso cuando nosotros encontramos fuentes que nos dan información respecto de la Biblia, ¿cierto?, encontramos algunos materiales que ellos usaron. Entre estos materiales nosotros tenemos el papiro, tenemos el pergamino, tenemos la vitela, ¿sí?, y también otras instancias donde ellos también escribían que eran de un orden menor, como por ejemplo la ostraca, que era una especie de trabajo de orfebrería, por ejemplo lo que se llamaban antiguamente los cacharros, que eran una especie de vasos donde se escribía, vasos obviamente de greda. También tenemos testimonio de piedras, donde algunos de ellos se escribían con cinceles de hierro, y también tenemos testimonio de tablillas de cera o incluso de greda, por así decirlo. Los orígenes del papiro son un puerto que se llamaba Biblos en Siria. Y en este puerto se caracterizaba porque esta planta que era extraída en ese sector y específicamente en el río Nilo en Egipto, desde ese puerto se enviaban muchos papiros trabajados con el fin de poder escribirse a distintas partes de la zona, de esas latitudes geográficas. Y ese pueblo se llamaba Biblos. Por eso, como los documentos la mayoría de los documentos que nosotros tenemos son papiros, por eso a la Biblia se le llama Biblia, que significa libros, pero también en honor a ese puerto que se llamaba Biblos. Entonces, los papiros eran esas plantas que se extraían del río Nilo y sus cercanías, eran trabajados, eran prensados obviamente, se les sacaba todos los químicos y los componentes que tenían y se les cortaban en finas tiras de manera que se disponían de manera horizontal y de manera vertical con el fin de crear un documento donde se pudiera escribir el mensaje, obviamente el contenido que se quería consignar en ese momento. Esos son los papiros. Otro documento o otro material, mejor dicho, donde se escribía era lo que se llama el pergamino. Pergamino viene de una ciudad en Asia Menor que se llamaba Pérgamo, porque se caracterizaba por producir el pergamino. El pergamino se hacía con pieles de animales, específicamente cabras y ovejas, ¿cierto? Y el objetivo era poder trabajarlo, poder secarlo obviamente y dejarlo dúctil y utilizable con el fin de poder escribir en el pergamino el mensaje que se quería obviamente consignar. También otro material que se usaba y que también tenemos testimonio y registros es lo que se llama la vitela. La vitela era una piel de ternero, también se trabajaba. Las vitelas que hoy día nosotros podemos encontrar y conocer se llaman o tienen un color púrpura, son muy bonitas y la escritura se hacía con color dorado o plateado,
o plateado. Y obviamente, como te dije hace un momento atrás, también tenemos otros materiales donde se escribía, que eran la ostraca. También tenemos piedras, una especie de planchas de piedra. También tenemos tablillas de cera y también tablillas de arcilla. Todos estos materiales eran usados para comunicar el mensaje de Dios a lo largo de todo este periodo donde los santos hombres de Dios comunicaron y escribieron el mensaje, más o menos desde el 1500 antes de Cristo hasta el año 90 después de Cristo con Juan, específicamente con el libro de Apocalipsis. Claro, partimos con Moisés, que existió en el 1440 antes de Cristo, por eso redondeamos en el 1500, porque Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio o el Pentateuco, y pasamos por toda la revelación hasta llegar a Apocalipsis con Juan. Bueno, estos materiales son los que se usaron. Ahora, ¿cómo estaban dispuestos estos materiales? Con el fin de poder hacer más viable y más rápida y expedita la lectura, muchos de estos materiales, y específicamente el papiro, comenzaron a unirse, estas cartas, estos documentos, con el fin de hacerlos más viables, más expeditos, y así la gente poder de manera rápida encontrar los versículos, los textos bíblicos, las Santas Escrituras. La primera forma que comenzó a desarrollarse fue lo que se llamó el rollo. Los rollos eran un conjunto de pergaminos que se unían unos a otros y se ponía un palo, se atravesaba un palo al medio y así se iban guardando. Hay antecedentes de que estos rollos, algunos de ellos eran tan grandes que llegaron a medir 48 metros de largo. 48 metros de largo. De hecho, uno de los organizadores y de los bibliotecarios, si pudiéramos decirlo, de la biblioteca de Alejandría, se llamó Calimaco, y él, como tenía que organizar los libros en aquella época, llegó a decir que un gran libro era un gran problema, porque te imaginas, ¿cierto?, un conjunto de papiros unidos entre sí que llegaron a medir 48 metros, es decir, poder encontrar y poder recapitular una información que necesitabas, tenías que obviamente tomarte un gran trabajo. Pero la mayoría de los rollos que se escribieron no medían más allá de 7 a 12 metros, pero así todo era dificultuoso. Algunos de estos rollos también se escribían por lado y lado, y tenían el nombre de opistógrafos. Los opistógrafos eran los mismos rollos que se escribían por lado y lado, y tenemos testimonio de eso en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 5, ¿cierto? Cuando se lee el rollo del libro que estaba escrito por ambos lados. Otra forma también para hacer más fácil todavía la lectura, ya que los rollos no eran tan flexibles y eran un poco difíciles de leer, a pesar de que querían obviamente hacer un orden de ellos, por eso nace otra forma de coleccionar, de unir los papiros. Y esta forma es lo que se llamó los códices. Los códices eran la encuadernación de los papiros, que son los libros que hoy día tenemos. Códice o forma de libro, que ya ellos entendieron que como los rollos no eran tan viables para leer, entonces se les ocurrió la genial y muy buena idea de unir los papiros y poder encuadernarlos, y eso es lo que se les llamó los códices. Conocidos son como por ejemplo el Códice Sinaítico, ¿cierto?, el Códice Vaticano y así tantos otros códices, por ejemplo el Códice de Beza, este gran discípulo, ¿cierto?, de Juan Calvino, que recibió como regalo este conjunto de pergaminos codificados. De hecho, la palabra códice, de ahí viene la palabra código. El código civil, el código procesal, el código orgánico de tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nosotros vamos llegando como la Biblia, desde sus fuentes, donde comenzó a ser escrita en los materiales, luego comenzaron a ser organizados y dispuestos de una manera más codificada, ya sea a través de los rollos y luego a través de los códices. También tenemos que considerar la escritura, la forma como se fue
escribiendo. Hacía mucho tiempo, algunos teólogos liberales negaban que las escrituras o la misma escritura era imposible, que por ejemplo Moisés, como te dije a un comienzo, había escrito Génesis, Éxodo, Levítico, todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en el año entre 1500 y 1400 antes de Cristo, porque muchos teólogos liberales y críticos de la Biblia decían que en aquella época no había escritura. Gracias a Dios, los últimos descubrimientos nos enseñan que sí, que en la época de Moisés, 15 siglos antes de Cristo, hay escritura, hay documentos de otras culturas donde también testifican de que la escritura existía. Ahora, nosotros cuando analizamos específicamente los códices, ¿cierto? Estos famosos documentos codificados, estos famosos pergaminos, encontramos dos tipos de escritura. Una se llama la escritura uncial o mayúscula, la escritura uncial o mayúscula, específicamente, por ejemplo, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que tienen casi todo el Nuevo Testamento, el Sinaítico, y el Vaticano tiene casi toda la Biblia, esos códices, y toda la forma de escritura es uncial, es decir, es mayúscula. Ahora, también hay otro tipo de escritura que encontramos en otros tipos de códices, que sería la escritura minúscula, la minúscula. Y se hizo con el fin de ahorrar también espacios, con el fin también de agilizar el proceso, ya que todo se hacía a mano porque no había imprenta. Acuérdate que la imprenta vino a salir con Gutenberg, ¿cierto? Durante la Edad Media, a fines de la Edad Media. Entonces, la forma de escritura de los libros, todo era a mano. Y otra forma de escribir a mano era estos documentos con minúsculas, pero tenían una característica: era todo de corrido, no tenía guiones, no tenía espacios, todas las frases, toda la oración, todo el códice se escribía de corrido, y eso es lo que se llama la scriptio continua, la scriptio continua, se escribía todo de corrido, pero no había problema en aquella época porque los lectores tenían la costumbre, y aparte de que leían en voz alta, ellos leían, aunque estuvieran solos, leían en voz alta, sabían al menos poder distinguir los espacios, las reglas gramaticales y ortográficas, y podían tener una comprensión sin ningún problema del documento. Por lo tanto, estimados hermanos, esto es una breve introducción de Crece en Biblia, de cómo fue preparada la Biblia, cómo se escribió, en qué tipos de materiales, de qué forma fueron asumiendo estos materiales cuando ya se fueron recopilando bastantes papiros, y también el tipo de escritura que podemos encontrar en ellos. Entonces, recuerda, papiro, pergamino, vitela, ostraca, piedra, tablas de arcilla, tablas de cera, eran los materiales donde se escribía la escritura. Las formas como se fueron disponiendo u organizando los rollos o también los códices, que son nuestros libros. Y la forma de escritura que había era la escritura uncial o mayúscula, ¿cierto? Y también la escritura minúscula, donde encontrábamos que era todo de corrido, que se llamaba la escritura continua. Esa es la forma como tu Biblia, la Biblia que tú tienes, esa en tu velador, en tu casa, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, infinidad de versiones y revisiones, toda esa Biblia tuvo estos humildes orígenes, y podemos ver la soberanía de Dios, cómo Dios fue preservando cada uno de estos documentos y libros hasta tenerlos tú hoy día en tu mano. La puedes leer, nutrirte del mensaje de Dios y también edificar a tu familia, a tu congregación y a tus amigos. Dios te bendiga.